Bienvenidos a Crímenes de Amor, donde nos adentramos en los rincones más oscuros de la naturaleza humana para descubrir la verdad detrás de algunos de los crímenes más impactantes. Hoy los llevamos a Shaker Heights, un tranquilo suburbio de clase media alta en Ohio. Pero bajo la superficie de esta idílica comunidad se gestaba un plan siniestro, uno que terminaría en asesinato. Esta es la historia de cómo la obsesión retorcida de un esposo lo llevó a envenenar a su esposa. Todo para poder casarse con su hijastra. Carol McMillan era una mujer de 48 años con grandes sueños y una familia amorosa en Shaker Heights. Era muy conocida en la comunidad por su naturaleza amigable y su cálida sonrisa. Carol era de esas personas que siempre se detenían a conversar con los vecinos y que estaban dispuestas a ayudar cuando se les necesitaba. Participaba activamente en la comunidad local, asistía a eventos de la iglesia y organizaba barbacoas en el vecindario. Su carácter amable la hacía querida por todos los que la conocían. Vivía en una encantadora casa de 2 pisos en una calle arbolada de Shaker Heights, un suburbio de Cleveland famoso por su hermosa arquitectura y su fuerte sentido de comunidad. Shaker Heights es descrito a menudo como un lugar con un ambiente bohemio y elegante, conocido por su política progresista, su mezcla de casas antiguas y modernas, sus cafeterías locales y su vibrante escena artística. El hogar de Carol estaba lleno de fotos familiares, muebles acogedores y una cocina que siempre olía a galletas recién horneadas. Le encantaba cocinar y era famosa por sus galletas con chispas de chocolate, que solía llevar al trabajo o compartir con los vecinos. Carol estaba casada con Daniel McMillan, un hombre 16 años menor que ella. A pesar de la diferencia de edad, parecían una pareja feliz. Daniel trabajaba para una compañía de seguros de salud y a menudo estaba ocupado con el trabajo, pero la pareja siempre encontraba tiempo para estar junta. Llevaban 5 años de casados y vivían con Sarah Levinsky McMillan, la hija de 19 años de Carol de un matrimonio anterior. Sarah era una estudiante universitaria brillante y ambiciosa con el sueño de convertirse en doctora. Carol estaba muy orgullosa de su hija y la apoyaba en todo lo que podía. En las semanas previas a su muerte, Carol estaba planeando unas vacaciones familiares a Orlando. Estaba emocionada con el viaje y hablaba de él constantemente. Recientemente había comprado una nueva maleta y la estaba llenando con ropa de verano, protector solar y un par de sandalias nuevas. Amaba pasar tiempo con su familia y esperaba con ansias las vacaciones. Pero su emoción se vería truncada para siempre. La mañana del 17 de abril de 2019, Carol fue encontrada muerta en su hogar. Aquella mañana, Shaker Heights apenas despertaba. Era un día fresco y nublado, típico de la primavera en Ohio. El vecindario estaba en calma, con solo unos pocos madrugadores paseando a sus perros o recogiendo su café en Starbucks. Carol siempre había sido madrugadora, pero aquel día algo no estaba bien. Alrededor de las 8:30 de la mañana, Sarah Levinsky McMillan bajó a la cocina y encontró a su madre tirada en el suelo, inconsciente. Junto a ella, una lata de su bebida favorita, Diet Pepsi, se había volcado en el suelo. El líquido azucarado se filtraba lentamente entre las baldosas. Presa del pánico, Sarah gritó y llamó al 911. Sus manos temblaban mientras marcaba el número. La operadora intentó calmarla, pero Sarah estaba demasiado alterada. Lloraba y suplicaba que alguien llegara lo más rápido posible. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y encontraron a Sarah en estado de shock, caminando de un lado a otro en la sala. La casa estaba en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por la voz de la operadora del 911, que aún resonaba desde el teléfono de Sarah, dejado en el mostrador de la cocina. Los paramédicos se apresuraron, pero ya era demasiado tarde. Fue declarada muerta en la escena. Sarah no podía creer lo que estaba ocurriendo. El día anterior su madre estaba emocionada por las vacaciones, escogiendo qué ropa llevar y haciendo planes. Ahora estaba muerta, y Sarah se sentía perdida y confundida. Mientras los paramédicos trabajaban, Sarah llamó a su padrastro, Daniel McMillan, quien en ese momento estaba en el trabajo. La reacción de Daniel fue histérica. Comenzó a gritar y sollozar de manera descontrolada, casi rozando la locura. Le dijo a Sarah que saldría de inmediato del trabajo, pero su angustia era extrema, casi sobreactuada. El departamento de policía de Shaker Heights respondió rápidamente a la escena en la residencia McMillan. La detective Laura Robatek, con más de 15 años de experiencia en el departamento, lideró la investigación. Robatek era conocida por su ojo agudo y su enfoque meticuloso. Tenía la reputación de resolver incluso los casos más desafiantes. Cuando llegó a la escena aquella mañana del 17 de abril de 2019, inmediatamente sintió que algo no cuadraba. La casa de los McMillan era la típica residencia suburbana bien cuidada, con un jardín ordenado donde empezaban a florecer las primeras señales de la primavera. En el interior todo estaba limpio y organizado.
El único indicio de que algo estaba fuera de lugar era el cuerpo sin vida de Carol McMillan en el suelo de la cocina, junto a una lata de Diet Pepsi derramada. La detective Robatek y su equipo aseguraron la escena del crimen de inmediato. Colocaron cintas amarillas alrededor del perímetro de la casa y destinaron oficiales en la entrada para mantener a los curiosos alejados. Los investigadores examinaron cuidadosamente la cocina. No había señales de entrada forzada y nada parecía ni haber sido robado. El bolso de Carol seguía en el mostrador, intacto, y la puerta trasera estaba cerrada con llave desde adentro. Sin embargo, la detective Robatek notó algo peculiar. La lata de Diet Pepsi aún estaba casi llena, con solo un pequeño derrame en el suelo. Esto llamó su atención, por lo que ordenó que se tomara como evidencia, junto con el líquido restante en su interior. También recolectaron muestras de la encimera y el piso para analizar posibles sustancias sospechosas. Se fotografió la escena desde todos los ángulos, documentando cada detalle. Se ordenó una autopsia para determinar la causa exacta de la muerte de Carol. Los paramédicos en el lugar sospechaban de un infarto, pero la detective Robatek no estaba convencida. Había algo en la forma en la que Carol yacía en el suelo y el hecho de que había estado bebiendo su refresco favorito momentos antes, lo que despertaba sus sospechas. A medida que la investigación avanzaba, los detectives buscaron más pistas dentro de la casa. Revisaron las pertenencias de Carol, buscando cualquier indicio de juego sucio. También confiscaron su teléfono para analizar sus llamadas y mensajes recientes. La detective Robatek sabía que este caso requeriría una investigación minuciosa. Había mucho más detrás de la muerte de Carol McMillan de lo que parecía a simple vista. Con la investigación en marcha, la policía dirigió su atención a los más cercanos a la víctima. El primer sospechoso en ser interrogado fue su esposo, Daniel McMillan. A sus 32 años, Daniel era considerablemente más joven que Carol. Trabajaba en una compañía de seguros de salud en Cleveland y tenía la reputación de ser atractivo, encantador y exitoso. Parecía tenerlo todo: un trabajo estable, una bonita casa y una familia maravillosa. Pero a medida que los detectives profundizaban en la investigación, descubrieron un lado diferente de Daniel. Daniel había conocido a Carol 6 años antes, cuando trabajaba como analista junior en una compañía de seguros. Carol, quien en ese momento era viuda, se sintió atraída por su energía juvenil y su confianza. Se casaron un año después y Daniel se convirtió en el padrastro de Sarah, quien entonces tenía 13 años. En apariencia su matrimonio parecía sólido, pero los amigos notaron que en el último año Daniel se había distanciado de Carol. Pasaba más horas en el trabajo, llegaba tarde a casa con frecuencia o afirmaba que debía viajar por negocios. Durante su primera entrevista con la policía, Daniel se mostró tranquilo, incluso frío. Expresó sorpresa por la muerte de Carol, pero sus emociones parecían apagadas. Le dijo a la detective Laura Robatek que estaba en el trabajo cuando ocurrió y que había corrido a casa en cuanto Sarah lo llamó. Cuando se le preguntó sobre su relación con Carol, Daniel afirmó que tenían un buen matrimonio, aunque admitió que con el tiempo se habían distanciado. Insistió en que no tenía nada que ver con su muerte y que no podía imaginar por qué alguien querría hacerle daño. Sin embargo, a medida que avanzaba la entrevista, las sospechas de la detective Robatek aumentaban. Daniel estaba demasiado sereno, demasiado controlado. Al preguntarle sobre la rutina de Carol, fue evasivo y dijo que era feminista y no le gustaba llevar un control de las actividades diarias de su esposa. Tampoco pudo recordar la última vez que tuvieron una conversación significativa o intimidad como pareja. Robatek encontró extraño que Daniel, quien aseguraba amar a su esposa, pareciera tan desconectado de su vida. Además, los detectives notaron inconsistencias en sus declaraciones. Por ejemplo, mencionó que sabía que la bebida favorita de Carol era Pepsi Diet, pero no pudo explicar por qué había una lata a medio consumir junto a su cuerpo cuando la encontraron. Afirmó que Carol bebía refresco con frecuencia, pero parecía no conocer muchos de sus otros hábitos o rutinas. Mientras la policía continuaba interrogándolo, comenzaron a considerar su posible motivo. ¿Quería Daniel salir del matrimonio? ¿O había algo más oscuro que lo impulsaba? La investigación sobre la vida de Daniel reveló que había estado guardando secretos. Uno de los más impactantes fue su obsesión sexual con su hijastra, Sarah. Este hallazgo dio a la policía una nueva perspectiva. Si Daniel estaba enamorado de Sarah, podría haber querido deshacerse de Carol. Sin embargo, demostrar que Daniel estuvo involucrado en su muerte requería mucha más evidencia. La detective Robatek sabía que debían ser meticulosos y armar cuidadosamente el rompecabezas que comenzaba a formarse. La siguiente persona investigada por la policía fue Sarah Levinsky McMillan, la hija de 19 años de Carol de un matrimonio anterior. Sarah era una joven brillante y determinada, en camino a convertirse en doctora. Estudiaba medicina en la Universidad Case Western Reserve en Cleveland, donde había obtenido una beca por su excelencia académica.
Era conocida por su amabilidad y dedicación a los estudios y solía hacer trabajo voluntario en hospitales locales y dar tutorías a estudiantes de bajos recursos. Siempre había admirado a su madre, viéndola como un modelo de fortaleza y compasión. Eran increíblemente cercanas y solían pasar los fines de semana juntas, yendo de compras, viendo películas o simplemente charlando en la cama. Carol había sido el mayor apoyo de Sarah, especialmente tras la muerte de su padre biológico cuando ella era solo una niña. Esa pérdida había forjado un vínculo inquebrantable entre madre e hija, lo que hacía que la repentina muerte de Carol fuera aún más devastadora para Sarah. Cuando la policía se acercó a Sarah por primera vez, estaba visiblemente angustiada. El dolor por la pérdida de su madre se intensificaba por el impacto de haberla encontrado sin vida. Sarah relató a los detectives que estaba estudiando para un próximo examen de biología cuando decidió hacer una pausa para comer algo. Fue a la cocina y encontró a su madre en el suelo, inconsciente, con una lata de Pepsi Diet a su lado. En estado de pánico llamó al 911 con la esperanza de que aún no fuera demasiado tarde. Durante la entrevista, Sarah fue cooperativa pero profundamente emocional. Describió a su madre como feliz y tranquila en los últimos tiempos, sin señales de estrés o problemas. No podía imaginar a nadie que quisiera hacerle daño, pues era una persona querida por todos los que la conocían. Cuando le preguntaron sobre su relación con Daniel, su padrastro, Sarah habló de él con cariño, describiéndolo como una persona dulce y un apoyo para ella. No tenía idea de su obsesión secreta con ella, un hecho que preocupaba aún más a la policía y los hacía sospechar. Al investigar más a fondo la vida de Sarah, los detectives no encontraron nada que sugiriera su implicación en la muerte de su madre. Su coartada era sólida. Había estado en su habitación, absorta en sus estudios, en el momento del asesinato. Su actividad en redes sociales reflejaba la vida típica de una estudiante universitaria, con publicaciones sobre la escuela, amigos, causas políticas liberales y exámenes próximos. No había señales de relaciones secretas ni comportamientos preocupantes. Aún así, la policía seguía sospechando de la dinámica en la casa Macmillan. Se preguntaban si Sarah podría haber sido una pieza involuntaria en el plan de Daniel. Si su obsesión era tan intensa como temían, también significaba que Sarah podría estar en peligro. Pero por el momento, no había evidencia que la vinculara al crimen, por lo que los detectives centraron su atención en otras pistas. La tercera persona interrogada por la policía fue Jessica Miller, la mejor amiga y confidente de Carol. Jessica, de 45 años, era agente inmobiliaria y había sido amiga de Carol por más de una década. Ambas habían conectado por sus experiencias compartidas como mujeres trabajadoras en Shaker Heights y se habían vuelto inseparables con los años. Jessica solía frecuentar la casa de Carol, ayudando en eventos comunitarios o simplemente compartiendo una copa de vino por las noches. Para quienes las conocían, su amistad parecía inquebrantable, basada en la confianza y el respeto mutuo. Sin embargo, la policía pronto descubrió que Jessica guardaba un gran secreto. A pesar de su lealtad aparente a Carol, había estado teniendo una aventura con Daniel Macmillan. Esta revelación conmocionó a todos los que conocían al trío, especialmente por la profunda amistad entre Jessica y Carol. Según Jessica, la relación con Daniel había comenzado aproximadamente un año antes de la muerte de Carol. Afirmó que todo había iniciado de manera inocente cuando Daniel asistió solo a una de sus famosas fiestas en el jacuzzi. Tras un intercambio de coqueteos, la situación escaló rápidamente hasta convertirse en una relación amorosa clandestina. Jessica admitió que sentía cierta culpa por traicionar a su amiga, pero dijo que no podía resistirse a Daniel, a quien describió como atractivo. Cuando la policía la interrogó, Jessica se mostró nerviosa y a la defensiva. Sabía que su aventura con Daniel la ponía bajo sospecha, pero insistió en que no tenía nada que ver con la muerte de Carol. Aseguró que aunque le entristecía la pérdida de su amiga, había llegado a considerar reducir la frecuencia de sus encuentros sexuales con Daniel debido a la culpa que sentía. Sin embargo, también reveló que Daniel le había dicho recientemente que estaba enamorado de otra persona, dejándola devastada. Jessica no sabía quién era la otra mujer, pero sospechaba que podría ser alguien más joven, posiblemente Sarah. Los detectives presionaron a Jessica para obtener más detalles sobre su relación sexual con Daniel y su paradero el día de la muerte de Carol. Jessica declaró que había estado en una exhibición inmobiliaria en Cleveland Heights y que tenía clientes que podían verificar su coartada. La policía corroboró esta información, confirmando que Jessica efectivamente estaba con clientes en el momento del asesinato. Sin embargo, no podían ignorar la posibilidad de que ella estuviera involucrada de alguna manera, considerando su estado emocional y los celos provocados por el cambio de afecto de Daniel. A pesar de su coartada, Jessica seguía siendo una persona de interés en la investigación. Su aventura con Daniel, junto con su estrecha relación con Carol, la convertían en una figura complicada dentro del caso.
La policía debía considerar si los celos y el desamor de Jessica podrían haberla llevado a hacer algo drástico. No obstante, sin pruebas concretas que la vincularan al crimen, Jessica quedó en una posición precaria, atrapada entre la culpa por su aventura y la tristeza por la pérdida de su amiga. El 27 de abril de 2019, poco después de las 9 de la mañana, el clima en Shaker Heights era fresco y nublado, típico de una primavera en Ohio. Mientras los investigadores continuaban buscando pistas, recibieron un avance significativo en el caso. Un informe toxicológico del laboratorio reveló que la causa de la muerte de Carol McMillan había sido envenenamiento con cianuro. La letal sustancia había sido mezclada en su lata de Diet Pepsi, confirmando que su muerte no fue natural, sino un acto deliberado de asesinato. La revelación del cianuro como arma homicida conmocionó al equipo de investigación. Este veneno es raro y mortal, generalmente asociado con casos de espionaje de alto perfil. Los detectives sabían que estaban enfrentando un crimen premeditado. Alguien había hecho grandes esfuerzos para planear y ejecutar el asesinato de Carol. Esta nueva evidencia cambió el enfoque de la investigación, brindando a la policía una dirección clara. Los detectives regresaron de inmediato a la escena del crimen en busca de cualquier rastro del veneno o pistas sobre cómo pudo haber sido introducido en la bebida de Carol. Examinaron la lata de Diet Pepsi, el área circundante en la cocina y cualquier recipiente u objeto que pudiera haber entrado en contacto con el veneno. Se convocó a expertos forenses para analizar todo, desde los restos de la bebida hasta las huellas dactilares en la lata. Aunque no se encontró un rastro directo de cianuro en la cocina, el equipo forense halló trazas del veneno en el borde de la lata, lo que confirmaba que había sido adulterada deliberadamente. Pero este hallazgo planteaba más preguntas. ¿Quién tenía acceso al veneno y cómo lo introdujeron en la bebida de Carol sin que ella se diera cuenta? La policía comenzó a investigar los antecedentes de todos los sospechosos, buscando cualquier indicio de conocimiento químico o acceso a sustancias peligrosas. También examinaron compras recientes y búsquedas en Internet que pudieran indicar que alguien había estado investigando o adquiriendo cianuro. Los detectives sabían que el cianuro no era algo que se pudiera obtener fácilmente. Quien lo usó, sin duda, había hecho una planificación minuciosa. Esta nueva evidencia también aumentó la presión sobre los sospechosos. La policía los reinterrogó, enfocándose en su conocimiento sobre venenos y cualquier comportamiento sospechoso antes de la muerte de Carol. Los detectives estaban decididos a descubrir quién tenía los medios y el motivo para cometer un crimen tan calculado. Con la investigación ahora apuntando definitivamente a un asesinato, la urgencia del caso aumentó. El 20 de abril de 2019, poco antes del mediodía, la policía logró un avance crucial que los llevaría directamente al asesino. Después de examinar meticulosamente la evidencia y reinterrogar a los sospechosos, los detectives comenzaron a armar un cuadro inquietante. Todas las señales apuntaban a Daniel McMillan, el esposo de Carol, como el responsable de su muerte. Daniel McMillan, de 32 años, era un hombre encantador y exitoso que trabajaba en una compañía de seguros de salud. En apariencia tenía todo: un empleo estable, una esposa hermosa y una vida perfecta en la utopía progresista de Shaker Heights. Sin embargo, tras la fachada, Daniel era un hombre impulsado por deseos oscuros y retorcidos. Había desarrollado una obsesión sexual por Sarah Linsky McMillan, la hija de Carol de su matrimonio anterior. Daniel había albergado en secreto sentimientos sexuales hacia Sarah, quien tenía solo 19 años y no era consciente de sus intenciones. A medida que su obsesión crecía, Daniel se volvía cada vez más distante de Carol, viéndola como un obstáculo para su perturbadora fantasía de comenzar una nueva vida con Sarah como su esposa. Los detectives encontraron pruebas clave que vinculaban a Daniel con el crimen. Un análisis de su historial de búsqueda en Internet reveló que había estado investigando sobre el cianuro durante varios meses antes de la muerte de Carol. Buscó información sobre dónde comprarlo, cómo usarlo y sus efectos en el cuerpo humano. Esta evidencia sugería que Daniel había planeado meticulosamente el asesinato, con la intención de utilizar cianuro para deshacerse de Carol sin dejar rastro. El día del asesinato, Daniel aprovechó la rutina diaria de Carol. Sabía que le encantaba la Diet Pepsi y que bebía una lata todos los días después del trabajo. Según la investigación, Daniel mezcló cianuro en la lata de Carol, sabiendo que ella la bebería tan pronto como llegara a casa. El veneno actuó rápidamente, provocando que Carol colapsara y muriera en minutos. Su plan era hacer que pareciera un ataque cardíaco repentino, pero el informe toxicológico reveló la verdad. La policía confrontó a Daniel con las pruebas reunidas. Al principio intentó mantener su inocencia, pero a medida que los detectives le presentaban los hechos, su historial de búsqueda en Internet, su creciente obsesión con Sarah y las trazas de cianuro en la lata, su fachada comenzó a desmoronarse. La comunidad de Shaker Heights quedó en estado de shock tras la detención de Daniel.
Los amigos y vecinos de Carol quedaron horrorizados al descubrir que el hombre al que habían considerado un esposo devoto era en realidad el autor de un acto tan atroz. Sarah quedó devastada al conocer la verdad, luchando por aceptar que el hombre que había visto como una figura paterna había estado conspirando contra su madre. El juicio de Daniel McMillan comenzó el 15 de enero de 2019 en el Tribunal de Justicia del Condado de Cuyahoga. El caso atrajo una gran atención mediática, con canales de noticias locales cubriendo ampliamente el proceso. El asesinato de Carol McMillan había conmocionado a la comunidad de Shaker Heights y muchos esperaban que se hiciera justicia. El fiscal, el asistente del fiscal del distrito James Leakey, de 45 años, era conocido por su enfoque meticuloso y decidido en los casos criminales. Leakey presentó un caso sólido contra Daniel McMillan, argumentando que había planeado el asesinato con premeditación. Señaló las pruebas del cianuro en la Diet Pepsi de Carol y las extensas búsquedas en Internet realizadas por Daniel. Leakey describió sus acciones como frías y calculadas, destacando cómo su obsesión con Sarah Linsky McMillan lo llevó a cometer el crimen. Por otro lado, la abogada defensora de Daniel, Laura Phillips, de 38 años, intentó presentar una versión diferente de los hechos. Phillips argumentó que Daniel era un hombre abrumado por problemas personales y estrés, lo que podría haber afectado su juicio. Afirmó que sus acciones no fueron premeditadas, sino el resultado de una inestabilidad mental. Intentó argumentar que no había pruebas directas que vincularan a Daniel con el veneno, pero la evidencia en su contra era abrumadora. Durante el juicio, la familia de Carol, incluida Sarah, asistió todos los días, visiblemente emocionada y angustiada. Sarah se vio particularmente afectada al tener que confrontar la realidad de la traición de su padrastro y la muerte de su madre. El tribunal escuchó testimonios emotivos de amigos y colegas de Carol, quienes la describieron como una persona amorosa y compasiva, incapaz de imaginar un final tan violento. Después de varios días de testimonios y presentación de pruebas, el jurado deliberó y emitió un veredicto el 22 de enero de 2019. Daniel McMillan fue declarado culpable de asesinato en primer grado. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia fue recibida con una mezcla de alivio y tristeza por la familia y los amigos de Carol. Aunque se había hecho justicia, el dolor de perderla y la traición de Daniel perduraban. El veredicto trajo un cierto sentido de cierre al caso, pero dejó una marca imborrable en todos los involucrados. Los amigos y la familia de Carol tuvieron que afrontar las secuelas del juicio, intentando reconstruir sus vidas mientras preservaban el recuerdo de la calidez y la bondad que ella había compartido con ellos. El juicio sirvió como un crudo recordatorio de la oscuridad que puede esconderse detrás de las apariencias más perfectas. Tras la condena de Daniel McMillan, la vida en Shaker Heights comenzó a volver a la normalidad, pero el impacto del caso se sintió profundamente. La familia McMillan quedó marcada para siempre, y la comunidad tuvo que lidiar con las consecuencias del crimen. Daniel McMillan fue trasladado al Departamento de Rehabilitación y Corrección de Ohio, donde comenzó a cumplir su cadena perpetua. Su juicio había sido ampliamente publicitado y se convirtió en una figura conocida dentro del sistema penitenciario. Su encarcelamiento fue un contraste drástico con la vida de lujo que alguna vez disfrutó. La cobertura mediática de su caso continuó por un tiempo, con numerosos medios locales informando sobre su adaptación a la vida en prisión y sus interacciones con otros reclusos. Sarah Linsky McMillan, la hija de Carol, enfrentó un camino difícil. En el momento del asesinato de su madre, era estudiante de premedicina y la tragedia la afectó profundamente. Después del juicio, Sarah se tomó un descanso de sus estudios para enfocarse en su salud mental y procesar el trauma de los últimos meses. Recibió apoyo de amigos, familiares y consejeros profesionales. Su comunidad se unió para respaldarla, y muchas personas admiraron su resiliencia y fortaleza en un momento tan difícil. Jessica Miller, ex amiga de Carol y amante secreta de Daniel, también tuvo que lidiar con las consecuencias del caso. Aunque fue exonerada de cualquier participación en el asesinato, su relación con Daniel la convirtió en una figura controvertida. Su negocio inmobiliario sufrió debido a la publicidad negativa y decidió mudarse a otra ciudad para comenzar de nuevo, con la esperanza de dejar el pasado atrás y reconstruir su carrera y vida personal. Con el tiempo, los amigos y la familia de Carol trataron de recuperar una sensación de normalidad. Se enfocaron en recordarla de manera positiva y en continuar el trabajo comunitario por el que ella sentía pasión. El caso sirvió como un recordatorio doloroso de cuán rápido la traición y la violencia pueden cambiar la vida, dejando cicatrices imborrables en todos los involucrados. A medida que pasaron los años, las ondas de choque por el asesinato de Carol McMillan comenzaron a disiparse, pero las cicatrices que dejó eran permanentes. Shaker Heights, conocido por su comunidad unida y su ambiente pacífico, quedó marcado para siempre por los trágicos eventos que ocurrieron dentro de sus fronteras.
Los amigos y la familia de Carol poco a poco retomaron sus rutinas diarias, pero el vacío que dejó era imposible de llenar. Quienes la conocieron continuaron honrando su memoria participando en actividades y causas que ella apreciaba. Carol había estado profundamente involucrada en obras benéficas locales, y en su honor, la comunidad estableció la Fundación Carol Macmillan, dedicada a apoyar a niños y familias desfavorecidas de la zona. La fundación se convirtió rápidamente en un símbolo del legado perdurable de Carol, una manera de mantener viva su influencia y espíritu altruista. Para Sarah Linsky Macmillan, seguir adelante fue un proceso lento y doloroso. El trauma de perder a su madre de manera tan repentina y descubrir las verdaderas intenciones de su padrastro la dejó con cicatrices emocionales. Aunque se había tomado un descanso de sus estudios de premedicina, finalmente regresó a la Universidad Case Western Reserve con la meta de cumplir el sueño de su madre de verla convertida en doctora. El camino no fue fácil, pero con el apoyo de sus amigos, familia y comunidad, Sarah encontró la fuerza para perseverar. Frecuentemente participaba en eventos locales, compartiendo su experiencia y abogando por la concienciación sobre la salud mental y la importancia de buscar ayuda en momentos de crisis. Daniel Macmillan, quien alguna vez fue un respetado miembro de la comunidad de Shaker Heights, se desvaneció en la oscuridad mientras cumplía su sentencia de por vida. Su prometedora carrera y su futuro brillante quedaron reducidos a días monótonos tras las rejas, consumidos por el arrepentimiento. Sus acciones no solo destruyeron su propia vida, sino que también causaron un daño irreparable a las personas que alguna vez dijo amar. La decisión de Jessica Miller de dejar Shaker Heights y empezar de nuevo fue tanto una bendición como una maldición. Aunque logró escapar del escrutinio y los rumores que la rodeaban tras la revelación de su relación con Daniel, también tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus propias decisiones. Mudarse a una nueva ciudad le dio la oportunidad de reconstruir su vida, pero a menudo luchaba con sentimientos de culpa y vergüenza. Se enfocó intensamente en su trabajo, esperando que el éxito profesional le permitiera expiar, de alguna manera, sus errores del pasado. A pesar de la distancia y el paso del tiempo, el vínculo entre Jessica y Sarah permaneció fuerte. Ambas mujeres continuaron en contacto, apoyándose mutuamente mientras navegaban por los difíciles caminos que sus vidas habían tomado. Jessica, en particular, estaba decidida a estar presente para Sarah en la medida de lo posible, con la esperanza de brindarle algo de consuelo y estabilidad. En los años posteriores, Shaker Heights retomó poco a poco su ritmo habitual, pero el recuerdo del asesinato de Carol Macmillan persistió. El caso se convirtió en parte de la historia local, mencionado en susurros y usado como advertencia sobre las complejidades ocultas detrás de las apariencias. Para Sarah, Jessica y el resto de los seres queridos de Carol, la vida nunca volvería a ser la misma. El dolor de su pérdida siempre estaría presente, pero también las lecciones que aprendieron sobre la resiliencia, el perdón y la importancia de apoyarse mutuamente ante la adversidad. La vida de Carol Macmillan, aunque trágicamente interrumpida, dejó un impacto duradero en quienes la conocieron. Su amabilidad, generosidad y amor por su comunidad continuaron inspirando a otros mucho después de su partida. La Fundación Carol Macmillan creció cada año, ayudando a más familias y manteniendo viva su memoria de una manera significativa y fiel a los valores que ella apreciaba. Y en cuanto a Shaker Heights, el pueblo donde todo sucedió, siguió siendo un lugar de belleza y comunidad, pero con una nueva conciencia sobre la complejidad de la vida y la eterna coexistencia del bien y el mal.